Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga, gusto en verles, gusto en poder saludarles y recibir también sus parabienes para este día domingo 30 de mayo del año 2019. ¿Se imaginan? Totalmente grabado, ¿no? 2021. Y creo que consideramos, ¿cierto? Y estamos de acuerdo que el Señor ha sido bueno, ha sido fiel y que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que yo le quiero invitar a que en este momento comencemos el estudio del día de hoy, entregando al Señor en oración lo que será este tiempo, ¿ya? Señor, gracias porque eres bueno, Dios mío. Eres bueno y tu bondad se refleja cada día, cada instante, de diversas maneras. Incluso quizás hay muchas de ellas que no las percibimos instantáneamente, en el mismo instante, Señor, y no dimensionamos, Señor, todo lo que tú haces, Señor. Pero gracias a Dios porque en esta mañana nos podemos reunir como iglesia a buscarte, aprender un poquito más de ti, Señor, en torno a tu palabra. Dios, te entregamos este tiempo, Espíritu Santo, por favor, guíanos, convéncenos, instrúyenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, voy a compartir pantalla para que podamos ir siguiendo visualmente lo que vamos a ir hablando. ¿Se ve bien? ¿Sí? Yo no veo todas las camaritas, pero Leo, ¿se ve bien? Sí, Sí, ya, ya, perfecto. Bien, hermanos, como ya sabrán, esta es la tercera clase, cómo ha pasado el tiempo, ya es la tercera semana en donde nos podemos reunir para estudiar la palabra. Y como ya se darán cuenta, estamos viendo el pecado, su naturaleza, qué es lo que es, sus consecuencias. Y cuando hablamos de pecado y cuando lo he podido reestudiar, releer y quizás a usted le ha pasado, uno podría encontrarse con la pregunta, sí, ¿por qué mejor no estudiamos las promesas de Dios? ¿Por qué no estudiamos em, que somos coherederos de todas las promesas que Dios tiene para con nosotros? Y sí, también es parte de la Biblia y lo podemos leer, pero ¿sabe lo que me ha pasado en este último tiempo al estudiar esta palabrita que puede ser un poco controversial para el tiempo en el que estamos viviendo, porque es tan obsoleta, es tan categórica, es tan directa, que para muchas personas le resulta ser ofensiva cuando alguien les dice que está cometiendo este acto? Pero me he dado cuenta que cuando lo he estudiado, a través de esto, he podido entender aún más el amor de Dios, he podido entender aún más el propósito de Dios, he podido darme cuenta del acto de amor que Dios Padre tuvo para con nosotros, para habernos rescatado, para habernos sacado de aquel fango del pecado, y cuán necesario era. Así que es una muy buena instancia darnos cuenta que a raíz de este estudio, de esta vereda, en este tema, podemos aprender aún más también del plan de Dios para con nosotros. Eh, Así que en esta oportunidad, nosotros eh, espero que podamos aprender los siguientes objetivos dentro de esta lección. Eh, Entender qué es pecado, entender la relación entre pecado y ley, conocer expresiones bíblicas para el pecado, entender la naturaleza del pecado y entender la universalidad del pecado. Eh, Partamos con qué es pecado. Bueno, hemos aprendido en la clase pasada, ¿cierto? Se recordará que pecado es, ya se ha mencionado en varias oportunidades, es errar al blanco. Es haber fallado aquella flecha para la cual Dios tenía un propósito. Porque sí, hermano, tiene que saber que Dios es un Dios de propósitos y de un propósito global, no solamente en alcance, sino en la temporalidad de la historia. El pecado a Dios no lo pilló
desprevenido, desprovisto de planes, por los cuales Dios tuvo que improvisar. Eh, Desde el Génesis podemos ver que Dios ha tenido un mensaje salvífico, no solamente cuando en aquel pesebre nuestro Señor Jesús tomó forma de hombre, sino que desde el Génesis podemos ver que el mensaje salvífico ha estado en el primer evangelio, como se dice, en el protoevangelio con Génesis 3, desde la caída del hombre. Luego podemos ver en el diluvio con Noé que hay mensaje de salvación también para la humanidad, o en la Torre de Babel. Es decir, este Dios de propósito ha tenido un hilo conductor en la historia que para nosotros es tan extensa, pero para Dios es un instante de tiempo, en donde Dios ha tenido un propósito. Y propósito es esta intención de llegar a puerto, de llegar a destino, eh, y tener un plan antes de que sucedan las cosas. Y esto nos ha permitido entender lo soberano que es nuestro Dios. Es interesante ver la ilustración que nos ofrece Isaías 6. Se recordará usted donde el profeta discernió una visión de la santidad de Dios y gritó, sí, exclamó, gritó, como dice Isaías ahí: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vemos que acá el profeta Isaías, por su condición, es inevitable para él compararse con la naturaleza de Dios y concluir que él estaba en una condición de no conformidad para con Dios. Estaba en una condición de, de pecaminosidad, de suciedad, a tal grado que él dice: soy un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, una condición que era contraria a la condición de Dios. Y en este sentido podemos entender, hermanos, que está claro que el pecado es una transgresión de una ley, de algo que atenta contra Dios, porque todos los que dependen, por ejemplo, dice Gálatas, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, dice Gálatas. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago 2, 8, 9 también dice: si en verdad, vamos a leer estos versículos, hermanos, hoy día, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, dice Santiago, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como, aquí está la palabrita, transgresores. Es decir, pecado es errar al blanco, pero también pecado es no estar en conformidad con el carácter de Dios, es haber transgredido una ley de parte de Dios. Romanos 7:7 también nos dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice Romanos? En ninguna manera da esta respuesta a esta pregunta que podría ser tan natural, tan esperada también para con nosotros. Pero Pablo dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Es importante una de las consecuencias que trae la ley, y es el conocimiento, la gnosis, la conciencia de aquello que es bueno y malo. Pero hay una relación entre pecado y ley de Dios. Y esta relación, primero que todo, tiene esta naturaleza. La naturaleza de la ley de Dios. Ya que entendemos, hermanos, cómo la transgresión a la ley de Dios, que aquello es pecado, es importante entender algunos aspectos de la ley de Dios. Como les decía, la ley en sí misma no es mala.
quizás para entender esto me permito dar un ejemplo bien práctico. Las leyes de tránsito. Entendemos que, y es lo que le decimos a nuestros niños, a los pequeñitos, ¿cierto? Que cuando vaya a cruzar, por ejemplo, mire para ambos lados, que no venga ni un vehículo, que esté en la vereda esperando, o que cruce por un paso de cebra, ¿cierto? Eh, y no sé si a usted le ha pasado, quizá en un bandejón central, esperando micro, pero cuando uno está en la vereda, sabe que uno está, no digamos 100% seguro, ¿cierto? Pero relativamente seguro, porque a los vehículos no se les permite transitar por esa zona. Pero si nos extendemos unos 30 centímetros para adelante, surge todo este contexto de inseguridad, dado que estamos incumpliendo una ley de tránsito. Esta ley de tránsito nos permite no solamente saber las responsabilidades que cada quien tiene en la medida que nos involucremos con aquella ley, sino también nos permite tomar conciencia de las consecuencias que tiene el cumplirlas como incumplirlas. Y también este sentido de seguridad también que nos otorga cuando respetamos la ley. Primero que todo, hermano, en relación a esto, debemos entender que la ley en sí no tiene nada incorrecto, como he dicho. Aunque hoy estamos bajo la gracia y gloria al Señor, ¿cierto? Y no estamos bajo la ley, no debemos entender que la ley intrínsecamente en su interior de por sí tenga algo malo. De hecho, Pablo enseña en Romanos 7:12 que la ley, dice, a la verdad es santa, sí, y que el mandamiento santo, justo y bueno, dice Romanos 7:12. En segundo lugar, dado que la ley emana de la misma naturaleza de Dios, entendemos que esta ley no puede ser arbitraria ni inmutable. Junto con ello, nos permite entender que existirá una ley moral, la cual contendrá principios, valores absolutos, que no son relativos y no dependen de la temporalidad de la historia. Y en tercer lugar, cuando Dios entrega su ley al hombre, Él no esperaba que el hombre pudiera cumplirlo por completo. Dios estaba completamente consciente de que el hombre no podía guardar la ley cuando se la entregó. Y parece totalmente natural y humano preguntarnos entonces, ¿por qué Dios, omnisciente, soberano, sublime, poderoso, dio una serie de leyes al hombre sabiendo que éste no podría guardarlas? ¿Se lo preguntaba usted? Bueno, yo sí. Como en todas las cosas, querido hermano, Dios tenía un sabio y buen plan de amor con la entrega de esta ley. Y al menos existen tres propósitos para esta pregunta que nos hacemos. Pero por favor, recuerde que la naturaleza de la ley de Dios, esto, como decía el pastor Leo la semana pasada, y era bien entretenido verlo, esta es materia de prueba, esta es pregunta de prueba. Y todos los hermanos tomando el lapicito y anotando el tiro. Aquí vemos tres importantes aspectos de la naturaleza de Dios, que en sí mismo no es mala, que la ley emana de la misma naturaleza de Dios, por lo tanto es inmutable, y en tercer lugar, que Dios tenía conciencia de que el hombre por sus propios medios no iba a poder cumplirla. Ahí sí me ayudan a silenciar el micrófono. Bien, entonces ante esta pregunta, bueno, si Dios lo sabía, ¿por qué entregó esta ley? Y vamos a dar respuesta a esto. El propósito de la ley de Dios. Permiso, quizá usted también está ahí con su cafecito o algo para tomar desayuno. El propósito de la ley de Dios, hermanos, debemos saber, debemos conocer que la ley fue dada para intensificar
en el hombre el conocimiento del pecado. Es interesante esta palabra eh, intensificar. Ya vamos a saber por qué. Nuestra conciencia, hermanos, produce en nosotros un testimonio interno de que somos pecadores, de que hay algo que no está a cuentas con Dios. Algunos le llaman, a pesar de no conocer la ley de Dios, una ley moral que ha sido grabada en nuestros corazones para tener un piso de conocimiento de aquellas cosas que son buenas y malas para con Dios. Pero a través de la ley publicada por Dios, tenemos un conocimiento más claro del pecado. Y en ese sentido es que decía que este grado de conocimiento, de conciencia, se intensifica por medio de la ley. De hecho, Romanos, capítulo 3, versículos 19 y 20, dice, como aparece ahí en pantalla, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, esta ley trajo conocimiento del pecado. Porque tampoco, dice Pablo, conocería la codicia, este versículo lo leímos hace unos breves minutos, si la ley no dijera, no codiciarás. Habiendo aprendido, hermanos, a través de la ley que pecar es el quebrantamiento de una ordenanza de Dios, de los mandamientos de Dios, el pecado ahora toma este carácter de transgresión, de haber transgredido los marcos por los cuales yo debía moverme. Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Romanos 7:13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Qué interesante como Pablo va planteando estos versículos. Yo no todos los he anotado ahí, pero al igual que Pastor Leo, puedo compartir esta presentación por si hay alguien que quede corto con sus apuntes. Así que en el transcurso del día podemos compartir la presentación también para que cada uno de ustedes la tenga y pueda también echar mano si va quedando atrasado. Respecto a otro propósito por la cual fue entregada la ley de Dios. La ley fue dada para revelar, hermanos, santidad de Dios. Si hay algún mensaje que nos es dado de las detalladas leyes ceremoniales, ofrendas, requerimientos sacerdotales, etc., es que Dios, hermanos, es un Dios santo y solo se puede acercar a Él en la manera correcta y prescrita, y solo en momentos dados. Por tanto, esta ley de Dios, en contraparte a aquel propósito de revelar en nosotros la necesidad de Él y la conciencia del pecado, la ley en conjunto con aquello revela cuán santo es Dios. Romanos 7:12 dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, como leíamos hace un momento. En tercer lugar, la ley fue dada para traer al hombre, hermanos, a Cristo. Y aquí vamos a ver un término que es muy
es muy interesante. Em, y, y que nos va a permitir entender cómo este pecado se transformó en el vehículo para conducirnos a esta necesidad del Señor. Em, Romanos 10:4, por ejemplo, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y Gálatas 3:24 señala, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, atento con esta palabra, que es pregunta de prueba, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, señala Gálatas 3:24. La palabra traducida por ayo, queridos hermanos, es paidagogos. ¿Les suena esta palabrita? Tal vez no, pero sí pedagogo. De ahí viene esta palabra. Y quizás la palabra pedagogo para nosotros nos lleva al aula, ¿cierto? A aquel profesor que está entregando desde el pizarrón un conocimiento, una enseñanza. Sin embargo, bueno, en este contexto a lo mejor nos lleva a una sala de Zoom como esta. Pobres profesores hoy, ya casi año y medio, en donde se las han tenido que rebuscar muchas veces con sus propios medios, herramientas para poder eh, brindar al alumno la enseñanza completita a fin de que pueda aprender conocimiento, las lecciones y la malla curricular. Y ahí se esconde un poquito la esencia de esta palabra ayo, porque un pedagogo generalmente en los tiempos de Pablo era el siervo de confianza de una familia romana que tenía algo de recursos, porque se confiaba a esta persona, a este pedagogo, que tenía una responsabilidad de supervisar el cuidado general, no solamente en el aspecto educacional como lo llevamos hoy día en nuestros tiempos, que era un cuidado global, desde alrededor de los 6 años de edad del niño hasta la edad de los 16 años aproximadamente. Es decir, a esta persona se le confiaba el cuidado global de esta persona por 10 años. Y este pedagogo debía llevarlos hasta las casas de sus maestros o escuelas, al entrenamiento físico, traerlo de regreso, cuidarlo en sus horas de juego, etc. Por tanto, se producía una relación muy enriquecedora entre ambos y una relación de respeto bastante importante. Entonces Pablo nos permite aquí comparar la ley con el pedagogo del creyente. Pablo tenía en mente esta naturaleza de esta relación hasta que el niño llegaba a la mayoría de edad y podía participar plenamente de la herencia de su padre. La ley no podía salvar, pero servía para hacer conscientes a los hombres de la necesidad de Cristo, a través de quien, y solamente a través de él, solamente podían ser justificados por fe. Es decir, hermanos, que este ayo, este pedagogo, nos permite tomar conciencia de nuestra necesidad del Señor, y ese conocimiento nos permite ser conducidos a Él, porque podemos reconocer que fuera de Él no hay solución, no hay mérito alguno en nosotros o en cualquier otra área de nuestra vida o de esta tierra, de este mundo, en la cual podamos hallar salvación. Qué interesante entender este concepto, el ayo. Por tanto, hermanos, como la ley no podía salvar, nos condujo a esta necesidad de Cristo. La ley, a través de sus ofrendas, su sacerdocio, toda la ley relacionada al tabernáculo, de alguna forma directa
e indirecta, señalaba y apuntaba, hermanos, su dedo traspasando culturas, siglos, imperios, apuntaba hacia la cruz y apuntaba a la cruz como único camino de salvación y acceso a Dios. Una vez que vino Cristo y fue recibido, cierto, como Salvador y Señor por fe, la ley, como medio para obtener salvación, fue desechada, fue descartada. Los incrédulos, quienes no han depositado su confianza en el Señor, aquellos que no vienen al Señor para salvación, ellos todavía son juzgados por la ley. Si usted va teniendo alguna duda, alguna pregunta, antes ya de terminar, vamos a dar un espacio para poder responder cualquier duda, o vamos a hacer el intento al menos, ¿ya? De poder aclarar las dudas o consultas o aportes que ustedes también quisieran hacer. Así que anótela ahí, no se le olvide. Y también, como decía el pastor Leo la clase pasada, estarán habilitados los medios correspondientes para poder ir canalizando en la semana también cualquier duda que podamos tener, para no depender solamente de esta instancia para resolver las preguntas o consultas. Las escrituras, hermanos, enseñan que todavía estamos en el propósito de la ley de Dios. Sí, es un tema bien amplio y que es bien interesante. Para responder a esta pregunta, bueno, si Dios tenía conocimiento de que nosotros, por nuestros méritos, no podíamos cumplir la ley de Dios, ¿por qué la entregó? Y bueno, aquí hemos estado conversando de algunos aspectos en relación a esta pregunta. Saben, hermanos, las escrituras enseñan que en la muerte de nuestro Señor, en la muerte de Jesucristo, el creyente es librado, sí, no solamente de la maldición de la ley y de esta pena impuesta sobre él, sino que somos librados de la ley en sí misma. Sí, Cristo nos redimió, nos rescató de esta maldición de la ley. Como decía Pablo, que es maldito aquel que está bajo la ley. Así también nosotros, hermanos míos, como dice Pablo en Romanos 7:4, dice, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Sí, hermanos, ¿se acuerdan que al principio conversábamos de que Dios es un Dios de propósitos? De que Dios tenía un plan, una idea por la cual llevar a cabo este plan salvífico, este plan de redención, que Dios no es que haya improvisado, se haya visto sorprendido por el pecado y tuvo que armar algo con lo que tenía. Y dentro de estos propósitos, una de las razones por las cuales hayamos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, mediante su obra expiatoria en la cruz, mediante su sacrificio redentor, tenía este propósito para que pudiéramos llevar frutos para Dios. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Gracias al Señor que Él abolió, eliminó estas enemistades que nos separaban de Dios, las cuales eran a conocimiento de esta ley de los mandamientos, que se expresaban en todas sus ordenanzas. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Una ley tiene en su naturaleza mandatos
y tiene consecuencias por el obedecer como por el desobedecer esta ley. Y tenía un acta de decretos en contra de nosotros por haber incumplido esta ley. Y nos era contraria a Dios, dado que habíamos transgredido esta ley y habíamos quebrantado el carácter inmutable y su naturaleza santa, evidenciada por esta ley, quitándola de en medio y clavándola a la cruz, bendita cruz de nuestro Señor. Hemos leído hartos versículos, ¿cierto? Pero es importante que podamos ir a la palabra y, y entender los pensamientos de Dios a través de estos versos y que estos puedan ir trayendo convencimiento a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta liberación de la ley, hermano, no se refiere solamente a la ley ceremonial, sino también a la ley moral, a estos 10 mandamientos que Dios entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés. Se dice que Moisés fue el primero en subir a la nube para bajar contenido, que no, el concepto de cloud, de nube en estos tiempos, no es de estos tiempos, sino que fue Moisés uno de los primeros en subir a la nube, ¿cierto? Y descargar contenido. ¿Y qué descargó ahí? Estas tablas de la ley y los mandamientos de Dios. Romanos 6:14 nos señala que de allí que el creyente puede darse cuenta que no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el capítulo 5 y verso 18 de Gálatas dice, pero sois guiados por el Espíritu, pero si sois guiados por el Espíritu, perdón, no estáis bajo la ley. Hay ciertas expresiones bíblicas para describir el pecado. Quizás alguna de estas ustedes las conoce muy bien, quizás otras no. Y la idea es que podamos irlas repasando. Aquí hay algunas, pueden haber muchas otras más. Y vamos viendo estas palabras y expresiones diferentes que son usadas en la Biblia para describir el pecado. Y dentro quizás de las más populares pueden estar estas. ¿Qué hora es? Son 10 para las 10. Bueno, errando una meta, como decía el pastor Leo la clase pasada, y esto, ¿saben? Es la expresión más usada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y eso lo podemos hallar en Romanos 3:23, Romanos 5:12. En honor al tiempo, no los vamos a leer, voy a citar, varias de estas citas ya las hemos leído, pero si usted le quiere anotar, por favor, ahí está en pantalla. Y la presentación, como ya les dije, va a estar siendo compartida en el transcurso de la tarde, o si no, vamos a tardar mañana. También la Biblia se refiere a pecado como sobrepasar o traspasar una línea, transgredirla. Y eso lo hallamos en 1 Timoteo 2:14. También pecado se entiende como una desobediencia a una voz. Por ejemplo, leamos esta, a ver. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 2 y verso 3 también. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es decir, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, una palabra tal cual parlante fue anunciada y hubo una desobediencia a ese mandato señalado, dice Hebreos. También la Biblia
en Gálatas 6, verso 1, señala que pecado también se refiere a caer donde uno debería haberse mantenido en pie. Miren, interesante. Había un propósito de estar inconmovible en una posición firme, en pie. Sin embargo, caímos. Sin embargo, nos deslizamos. Sin embargo, sucumbimos. Miren, ignorancia de lo que uno debería haber sabido. Veamos también esta, Hebreos 9, 7. Dice Hebreos 9, 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Sí, habían ofrendas, hermanos, que uno debía entregar por si pequé y no lo supe, por si cometí algo de lo cual no tomé conocimiento, conciencia de lo que estaba haciendo en ese momento. Y la ley estipulaba que yo debía ofrecer una ofrenda, valga la redundancia, por aquellos pecados de los cuales no tuve conocimiento, de los cuales fui ignorante. También la Biblia enseña que es disminución de aquello que debería haber rendido completamente. Miren, tenemos el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5:2, que fue una situación dramática, muy extrema. Leámoslo por si es que hay alguno que no lo ha leído. Hechos 5:2, del verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Una situación que en su apariencia parecía totalmente correcta. Alguien que venía a entregar algo a los apóstoles como ofrenda, disponiendo ante ellos sus bienes. ¿Qué acto más noble uno podría decir? Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios a ofrecer algo, queridos hermanos, Dios solamente ve lo que traemos figurativamente en las manos, sino que también Dios ve la condición de nuestro corazón. Caso, ejemplo muy clarificador, que hay un tema muy en boga con este tema de la Teletón y la transparencia de esta fundación que hace tanto bien para las necesidades médicas y de salud de niños que necesitan rehabilitarse. Pero ¿cuántas veces hemos visto, hemos sentido tal vez en toda, ¿cómo decirlo? En esta propuesta escénica, en donde se tiene que ser visible el dar. Quizás cuántas veces hemos pensado o hemos visto que el fin del dar no es precisamente preocuparnos de la rehabilitación, sino de aparecer en pantalla o de mostrar lo que está haciendo mi mano derecha para sentirme alabado o simplemente para aplacar una conciencia culposa. Pero acá vemos que en este ejemplo hubo una disminución de aquello que debería haberse rendido completamente. Usted también puede leer 1 Corintios 6:7. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nuestro ser no creamos estar firmes en esto, sino que podamos entender que
cuando damos a Dios, debemos darlo primero con alegría. Y no me refiero, hermanos, solamente a un tema monetario de recursos, eh, sino me refiero a nuestra vida, a lo que somos, a que Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón completo, cada área, sin reservas, sin disminuciones. Eh, Vamos a ir avanzando. También Santiago 4:17 nos relata que la no observación de una ley, pecados de omisión, wow. Aquí puede ser que nos estemos como churra enterrando en la silla un poquito, ¿no? Porque no, yo pensé que pecado era mentir nomás. Ya, por último, aquella mentira blanquita, ya antes no la consideraba como mala, pero ya, ahora sí la considero mala. Pero ahora nos damos cuenta de que la Biblia, dentro de esta palabra, pecado, al aperturarla, nos damos cuenta que contempla muchas áreas del ser, del ser humano, de la vida, del día a día, de la práctica. Eh, pero hermanos, todo esto que estamos viendo nos lleva a la necesidad de Cristo. Nos apunta, como decía hace pocos minutos, desde la ley, desde que fue dada, apunta a la cruz, apunta al amor que Dios tuvo para con nosotros. Sí, y hay pecados de omisión, hay pecados en donde uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, en donde uno sabe qué es lo correcto y tiene la oportunidad de hacerlo. Y a pesar de saberlo y tener la oportunidad, no realizar aquello. Eso la Biblia también nos dice que es pecado. Así que le invito a leer Santiago 4:17. Me hubiera encantado leerlas todas, pero en honor al tiempo vamos a leer solo algunas. Desobediencia o anarquía, total negligencia por la ley. Primera Juan 3:4 hace referencia a estas palabras en donde la palabra infracción debe ser traducida como desobediencia. ¿Qué tiempo estamos viviendo para, para hablar de desobediencia, anarquía, que son no una anarquía en términos ortodoxos, pero sí cívicos, en donde vemos que en nuestro país y en el cono sur de Latinoamérica, de hecho ayer estábamos participando con un hermano en un retiro con los jóvenes, Santiago Benavides, un cantautor colombiano que está en estos momentos radicado en Canadá, y quizás usted ha visto las noticias, cómo ha estado el país de Colombia viviendo este tiempo. Algo muy cercano a lo que nosotros hemos estado viviendo ya hace cerca de 2 años, en donde en el mundo cívico se ve y como Pastor Leo lo comentaba en la primera clase con esa introducción que nos hizo a los desafíos que la iglesia en el siglo XXI está siendo confrontado, vemos que hay un espíritu de que se vayan todos, hay que destruir todo y reconstruir de las cenizas. Un espíritu que nos lleva a ver estas palabras de alguna u otra forma, una anarquía total. Pero hermanos, más allá del color político del país en el cual se usan estas cosas, del gobierno de turno, aquí hay un trasfondo, y a eso apelamos, hermanos. No podemos disociar o no podemos divorciar que detrás de esto, en lo profundo del hombre, hay una necesidad de Dios y que como consecuencia del pecado surge todas estas situaciones que son lamentables y de las cuales Dios tiene, por cierto, una mirada atenta y sigue llamando que los hombres puedan volverse a Él. Mateo 6:12 señala que pecado también es una deuda, es una falla en el deber.
el no satisfacer las obligaciones de uno hacia Dios. Leámoslo, Mateo 6:12. Esta palabra a mí me gusta mucho el sentido que le da a pecado como deuda. Y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí. De hecho, es interesante estudiar el perdón de Dios bajo estos conceptos, dado que el perdón de Dios se compara mucho a aquella deuda que alguien tenía para con alguien, y el perdonar se transforma en cancelar aquel derecho que yo tenía de cobrar venganza por lo que me han cometido. Sí, me estoy yendo para otro tema, pero el tema del perdón, hermanos, es un tema muy importante, porque uno entiende que no, el carro del perdón no es lo sensitivo, no son las emociones, no está a flor de piel, que el perdón es una decisión, es una determinación que está basada, y esto es lo sorprendente, hermanos, que no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestras facultades, depende de que nos dejemos cobijar por los brazos de nuestro Dios y entender que Él nos perdona a nosotros primero y que Él es suficiente para darnos amor, para perdonar aquello imperdonable. No es nuestra educación, no son los modales de buena crianza. Es Él en nosotros, es su Espíritu Santo en nosotros, que nos faculta para hacer esto. Es cierto, hay procesos y procesos, pero dentro de esos procesos Dios quiere formar su carácter en nosotros. Y esta deuda que nosotros teníamos para con Dios, la cual fue perdonada, Dios canceló el derecho de cobrar venganza contra nosotros por haber infringido la ley y perdonó nuestro pecado, perdonó nuestra deuda. Y como hemos leído, como así nosotros también debemos perdonar a nuestros deudores. Y como último, en el entendido de que estas son algunas, no pretendo haber abarcado, por cierto, todas las referencias que la Biblia hace acerca del pecado y cómo se traduce, pero son bastante genéricas y yo les invito a que las puedan estudiar también. Algunas palabras sueltas, por ejemplo, iniquidad, el Levítico 26:40, un estado sin Dios, 1 Pedro 4:8, perversidad, Proverbios 11:31, incredulidad, miren, Romanos 11:20, maldad, 1 Juan 1:9, injusticia, Deuteronomio 25:16, y en 1 Timoteo 1:9 como impiedad. Hermanos, como les decía en un comienzo, yo creo que es bueno tomar conocimiento acerca de esto, y no solamente intelectual. La idea de toda doctrina es que se pueda verbalizar en nuestra vida y llevar a la práctica. Y cada vez que podemos estudiar este tema, y al ver cómo la Biblia se refiere al pecado en sus múltiples facetas, creo que puede surgir de forma innata una acción de gratitud al Señor, al darnos cuenta de que Él está haciendo su perfecta obra en nosotros, al darnos cuenta de dónde nos sacó el Señor, al darnos cuenta de dónde estábamos insertos y de dónde nos rescató, y que Él tiene poder, que Él tiene suficiencia para ir moldeando nuestra vida y nuestro carácter a fin de que nuestra óptica, el lente por el cual vemos todas las cosas, pueda ser sintonizada de acuerdo a sus preceptos,
de acuerdo a lo que Él considera, a sus pensamientos, a sus principios. Ya me quedarán unas 2 slides más para terminar, 2 o 3. Y antes de terminar, quisiera que viéramos esta naturaleza del pecado. Hermanos, el pecado no consiste solamente en hechos exteriores. No consiste en aquello que es evidentemente visible en nuestra vida. Hay algo profundo en el ser del hombre, que es una naturaleza. Mientras es verdad que el hombre somos pecadores, porque pecamos, es un principio, ¿cierto? Fundamental. Los hombres pecan porque existe una tendencia por nuestra naturaleza, por nuestra concupiscencia. ¿Y qué es esa palabra? Es la tendencia a ser pecado, es toda aquella naturaleza que tenemos que nos incita a pecar. Y este pecado de Adán, que no fue el primer pecado, como decía el pastor Leo la clase pasada, sino que fue el de Lucifer, el de Satanás. Pero el pecado de Adán resultó en obtener esta naturaleza pecaminosa desde aquel entonces. Esto no quiere decir, hermanos, que por ejemplo esta naturaleza se manifieste desde el primer hálito de vida que tomamos cuando somos bebés. Por tanto, los bebés no es que sean pecadores desde que nacen, sino que cada uno de nosotros ha nacido con esta naturaleza que se manifiesta cuando tomamos conciencia de lo que es correcto o incorrecto. Y creo que en esto también, hermanos, se manifiesta nuevamente el amor de Dios. Porque si pensamos en el Edén, pensamos en Adán, pensamos en Eva, y en esta sublime relación que Dios tenía con ellos, en el huerto del Edén, donde todo era perfecto, todo estaba en armonía. Si pudiéramos verlo, quizás lo veríamos en 4K, en ultra full H definición, con sonido envolvente, hasta mágico podríamos decir. Pero, ¿cómo podríamos decir que Dios está en una relación de amor para con el hombre si no le hubiera dado la facultad de poder escoger? Es por eso que Dios puso aquel fruto, aquel árbol del bien y del mal. ¿Cómo podríamos decir que el hombre decidía amar a Dios si no tenía opción para hacerlo? Si Dios no hubiera puesto aquel árbol, ¿podríamos decir que el hombre tenía opción libre albedrío de poder escoger? Claramente no, ¿cierto? Y en esto se manifiesta, como les decía, el amor de Dios, porque Él nos dio la oportunidad. Y cuando decidimos, cuando se cometió esta desobediencia, tomamos conciencia de lo que era correcto e incorrecto. Y se desprendió esta naturaleza que ha estado presente generaciones tras generaciones. Independiente a la cultura, independiente al avance médico, tecnológico, el pecado sigue siendo pecado, sigue ejerciendo a través de la concupiscencia del hombre su naturaleza. Una explicación de este estado, hermanos, interior, queda explicado, por ejemplo, cuando Jesús condenó una mirada adúltera y lo comparó al igual que el acto adúltero. Usted podrá leer en Mateo 5, 27, 28.
Y también porque, por ejemplo, condenó tanto el enojo, miren, que paradójico y que fue quizás violento de alguna forma para quienes estaban escuchando las palabras del Señor, como para quienes las leen hoy en día, que condenó tanto el enojo de una persona, tanto como el asesinato. Sí, si usted no lo ha leído, por favor, le invito a que lea Mateo 5, 21 22 también. Permiso. Ya me está afectando un poquito la garganta. Está un poquito helado. Eh, pero sí, es interesante ver el estado interior del hombre, porque eh, es un principio que lleva al asesinato como el enojo. En conexión con la tentación, por ejemplo, y la mirada adúltera de la cual Jesús habla acá, parece que él quería decir de alguna forma que un hombre miraría a una mujer con un continuo deseo y con una mente decidida a cometer el acto si de cualquier forma le fuera posible. Es decir, Jesús estaba condenando ese acto de mirar a una mujer deseándola como un adulterio, porque Jesús estaba viendo el corazón del hombre y sabía que él iba a cometer ese acto en la medida que tuviera cualquier oportunidad de hacerlo. Es por eso que Jesús comparó estas dos situaciones, cuando uno podría decir, oye, pero eh, una cosa es la concreción y otra cosa es el deseo. Pero aquel deseo era tan intenso en este ejemplo que era cosa de tiempo, era cosa de la temporalidad, era cosa de que se manifestara la oportunidad para concretar aquel deseo. Y en ese sentido serían el mismo puerto para ambos. Así también con el enojo y el asesinato. Cuando Jesús condenó este enojo es porque estaba viendo la naturaleza interna, en lo profundo del ser del hombre, que también esta persona airada, enojada, quizás de forma visceral, eh, iba a cometer un asesinato en cualquier oportunidad que ésta pudiera tener. Es por eso que Jesús condenó este tipo de actos, porque finalmente estos son los principios que impulsaban a cometer estos actos de adulterio o de asesinato. Esto, hermanos, se convierte finalmente en un estado de nuestro corazón y es tan mortal como el acto mismo. Ahí hay algunos versículos que yo también les invito a que usted pudiera leer con tiempo. Pero sí, hermanos, no quiero que entendamos que la tentación en sí es pecado. No quiero que pensemos que si un hombre mira a una mujer y es tentado, eso no significa que sea pecado. Se convierte en pecado si este hombre se detiene en eso, fantaseando conscientemente en el deseo que él pueda tener, por ejemplo. Santiago, en capítulo 1, verso 14 y 15, lo explica de esta manera. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que se ha concebido, da a luz que el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Es decir, hay una secuencia: tentación, pecado, muerte. Sí, podemos tener tentaciones que producen deseos en nosotros. Sí. ¿Eso es pecado? No. ¿Cuándo es pecado? Cuando damos cabida a esa tentación y lo materializamos. Pero hermanos, junto con cada tentación, Dios da una luz de salida, una puerta en la cual podamos tomar esta decisión de la cual les decía que tanto Adán como Eva tuvieron en el huerto del Edén. Sí, somos de este mundo y estamos siendo expuestos a todo lo que hay en él.
pero es decisión nuestra el hacer lo correcto o no. Algunas consideraciones importantes en cuanto al pecado, parte de lo que ya hemos mencionado. Pecado de omisión, que es fallar en hacer lo que la ley de Dios requiere, es tan pecaminoso como el hacer lo contrario a los requerimientos de la ley. Hay pecados de omisión al igual que de comisión. Por ejemplo, en Santiago 4:17, ya lo leímos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ejemplo, a Israel se le acusó de robar a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? No teniendo conciencia de lo que habían hecho en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, dice Malaquías 3:8. Hay pecados de incredulidad. Juan 16:8-9 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de pecado por cuanto no creen en mí. Romanos 14:23 también señala, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. También, ahí si me ayudan con los micrófonos, por favor, pecados de ignorancia. La ignorancia de la ley no es excusa, hermanos. La ley levítica daba instrucciones específicas en cuanto al tipo de ofrenda que uno debía traer al sacerdote. Esto, ¿se acuerda que lo comentamos? Si era culpable de un pecado por ignorancia. Si una persona pecare por error, ¿qué debía hacer? Debía ofrecer una cabra de 1 año por expiación. Y el sacerdote haría esta expiación por la persona que haya pecado por error, por hierro. Lea ahí en Números 15, 27, 28. ¿Qué dice Levítico 5:17? Si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se ha de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. La idea, hermanos, de un pecado de ignorancia también está expresada en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo. Que a lo mejor podríamos haber pensado, sí, pero es que eso se daba para cuando el pueblo de Israel estaba bajo la ley y por tanto no sería tan aplicable en esto de tiempo. Pero Lucas 12, 47, 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Y para terminar en esta slide, un pecado lo hace a uno culpable de todos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice Gálatas 3:10, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Miren, todas las cosas escritas en el libro de la ley. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, qué terrible, depender de la ley. Por eso la palabra nos enseña por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? ¿De casi todos? No, de todos. Y esta pareciera ser una ley extremadamente estricta. Pero si una persona estuviera colgando de una cadena en un gran acantilado, ¿cierto? No sería necesario romper cada eslabón para enviarlo desde las rocas hacia abajo, ¿cierto? Garantizando así una muerte segura. Uno solo necesitaría romper un eslabón, un pedacito de esa cadena, incluso el más pequeño. Quizás usted muchas veces se ha encontrado conversando con personas que dicen, no, pero si yo
sí, soy bueno, soy tan bueno, yo eh, no le fumo, no le tomo, no digo malas palabras, le plancho, le lavo, eh, bueno, ahora ya los números se redondean, pero en el supermercado doy muy vuelto a la fundación tanto, ayudo a cruzar al abuelito, a la abuelita en las calles, estoy guardándome el distanciamiento social, mantengo el aforo, etcétera, etcétera. Pero basta que un eslabón de esta cadena se haya roto para caer por este precipicio. Mm. Solo se necesita un pecado para ser pecador al hombre. Y hermano, la última, gracias por su paciencia, por su atención. Y para terminar, la universalidad del pecado. ¿Qué se entiende por esto? Las escrituras nos dan testimonio de que la pecaminosidad de todo el género humano está presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por ejemplo, en el Antiguo se declara, porque no hay hombre que no peque, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, dice Salmos. Proverbios hace esta pregunta, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Más categórico no puede ser, ¿cierto? No, no es un capricho antojadizo, es la naturaleza del pecado. Y el Nuevo Testamento es aún más explícito. En Romanos 3, del 10 al 12, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como decíamos, mala escritura lo encerró todo bajo pecado, Gálatas 3:22. Porque todos ofendemos muchas veces, Santiago 3:2, la parte A. En primera Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, ¿saben qué estamos haciendo? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El hecho de que Cristo haya muerto por todos, hermanos, ¿saben? Es una indicación de que todos somos pecadores. Porque si el sacrificio de nuestro Señor hubiera sido solo por algunos, podríamos pensar o deducir, inferir que algunos fueron pecadores. Pero la Biblia nos enseña que Cristo murió por todos y que por cuanto somos pecadores, todos necesitamos su gracia salvadora. Segunda Corintios 5, 14, 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, en este sentido de separación relacionado a la muerte. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sí, este fue el precio de la muerte de nuestro Señor. Con este propósito y con este fin de que para que podamos vivir para Él. Me recordé justo en una ocasión que en mi edad, en mi etapa de universidad, eh, en ese tiempo no existían tantas las PPT, aunque sí, obviamente no soy tan viejito, sí, había presentaciones en PowerPoint, pero en la aula se ocupaba mucho el plumón, la pizarra. Y por cierto, claro, uno tomaba apuntes como condenado, ¿cierto? Y en esa interacción uno era habitual que uno, oye, ¿me podéis prestar el cuaderno que queda atrasado? Y uno típico que se los pedía siempre a los más mateitos. Pero en una ocasión me lo pidieron a mí. ¡Wow! Y yo, wow. Sí, pues me lo pidieron y lo presté como buen compañero, ¿cierto? Pero le saqué la hoja antes de... No. Y en ese cuaderno yo tenía ciertos apuntes al final.
y eran apuntes acerca de la salvación, acerca de la naturaleza del pecado, miren. Y la compañera, cuando me entregó el cuaderno, me dijo, Felipe, oye, perdona por lo patúa, no tenía que quizás ver todo el cuaderno, pero... y sí, pues, bien patuita. Pero quería hacerte estas preguntas. ¿Qué escribiste acá? ¿Me podías explicar más de esto? Me pareció interesante. Y era precisamente acerca de esto, acerca de la necesidad del hombre de acercarse a Dios y que la libertad que Cristo pagó por nosotros en la cruz al morir por nosotros tenía un propósito, y ese propósito es que pudiéramos ser suyos, porque si es que no, nuevamente tendría el pecado a enseñorearse sobre nuestra vida y a esclavizarnos como lo ha hecho. Y es ahí que le explicaba, ¿te has preguntado por qué no puedes dejar de hacer aquellas cosas que no quieres hacer? Y es porque la Biblia enseña de que somos esclavos del pecado. Y esta naturaleza, esta concupiscencia, obviamente se la decía con palabras no tan, entre comillas, canutas, no con jerga, y es una de las cosas que debemos entender, hermanos, cada vez que presentamos apología de nuestra fe, cada vez que enseñamos las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, debemos hacerlo considerando el entendimiento de quien nos está escuchando, y por tanto debemos preparar nuestro discurso, nuestras palabras, por muy pocas que sean, para que puedan ser entendidas en su completa cabalidad. Así que ahí fue un momento bien interesante para que se pudiera entender la necesidad que teníamos de que nuestra vida, una vez hecha salva por el Señor, siguiera un proceso de, de señorío por Él en nuestra vida. En Romanos 15, 19, también nos habla de esto. La Escritura enseña que a través del pecado de Adán y de Eva, toda la posteridad es contada como pecadora en este sentido de la universalidad del pecado. Dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por tanto, esta discusión será bajo esta imputación del pecado, como Dios puede tener como responsable a todo hombre por esta naturaleza pecaminosa que entró por un pecado en el hombre. Esta gran parte de esta lección, hermanos, ha estado en este libro de estudio, Fundamento de Teología Pentecostal, de Guy Duffield, y de la versión de la Reina Valera del año 1960, por si ustedes también quisieran estudiar más en profundidad esto. Y por cierto que hay otras literaturas que podemos compartir también. Ya ha sido una hora casi 15 y yo no sé, ya para ir terminando, si pudieran existir algunas consultas, dudas. Quisiera dar la oportunidad, puede desactivar su micrófono, algo que haya quedado